Bueno, buenas noches, tengan todas y todos. Bueno, pues buenas noches de nueva cuenta. Bienvenidos a esta sesión sincrónica de este módulo de Derecho Constitucional. Buenas noches, Sara. Este módulo dio inicio el lunes 29 de julio pasado y concluye el miércoles 21 de agosto. Son 3.5 semanas, son 24 días naturales. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy licenciado en Derecho. Tengo una maestría en Derecho Civil, maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo, y también un diplomado en Desarrollo del Potencial Humano en las Organizaciones Públicas. Eh, los antecedentes laborales, les comento, pues he trabajado en gobierno del estado de Guanajuato como secretario técnico del gobernador, como asesor jurídico con 3 gobernadores. He fungido como magistrado propietario de la cuarta sala en el Tribunal de Justicia Administrativa y en el otro era Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Guanajuato. También he trabajado pues en la iniciativa privada como secretario, perdón, como asesor jurídico del rector de la Universidad de La Salle con 2 rectores y bueno, también como subdirector de campus, y este año estoy cumpliendo 24 años de actividad profesional en la docencia, principalmente pues en la Universidad La Salle, y bueno, en distintos campus, en ULSA, México, en ULSA, Cancún, en ULSA, aquí Bajío. Y bueno, voy a estarles refiriendo de este módulo, como les decía. Lo que se espera es que en este módulo de Derecho Constitucional que conozcamos la organización, estructura y funcionamiento de lo que se refiere al Estado mexicano. La organización, estructura y funcionamiento la vamos a encontrar propiamente en la Constitución General de la República. En la Constitución General de la República vamos a encontrar cómo se organiza, cómo se estructura y cómo funciona el Estado mexicano. Eh, Hay ciertos aprendizajes esperados, bueno, pues que ustedes conozcan los alcances de la Constitución, los procesos de creación y de reforma, tanto de las leyes como de la propia Constitución, lo referente a los derechos humanos, la integración de los 3 órdenes de gobierno, así como la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y pues distinguir los conceptos y los mecanismos de control constitucional. Buenas noches, Yasmín. Este módulo, buenas noches, Carmina, un gusto. Como les decía, este módulo está representado en 3 unidades. eh, y esas unidades, bueno, pues se desglosan en distintos retos, de los cuales pues me voy a permitir hacer referencia. En la primera unidad encontramos el reto número 1, que era un cuestionario, que es sobre cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos, en donde se hacía una relatoría de todo ese proceso de creación del texto constitucional vigente que tenemos hoy en día, haciendo una referencia, haciendo una relatoría, pues desde esa Constitución Española de Cádiz de 1812, los sentimientos de la nación con don José María Morelos y Pavón, la Constitución de Apatzingán, la Constitución del 24, las bases constitucionales, las 7 leyes del 33, del 36, perdón, las bases constitucionales del 43, del 47, la Constitución del 57 y la actual de 1917 con sus 136 artículos. Eso viene primero en el reto 1, que nos habla pues de un cuestionario, que ya lo trabajaron la mayoría de ustedes. Viene un segundo reto, que es el reto 2, que es sobre el constituyente permanente. En este reto 2, que es el constituyente permanente, hay que estar trabajando en lo que es el proceso legislativo, que implica las fases del proceso legislativo, que implica una iniciativa, una discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Es decir, ¿quiénes tienen derecho a iniciar leyes o iniciar
el proceso legislativo, pues son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ambas cámaras, además del presidente de la República, además de un porcentaje pues de la ciudadanía como lo marca la Constitución y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en este caso, Guanajuato también prevé el Tribunal Superior de Justicia o Supremo Tribunal, en el ramo de sus atribuciones también puede estar iniciando leyes. Y entonces se presenta una iniciativa, viene la discusión en una cámara de origen y en la cámara revisora, que puede ser en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. En un momento más les explico cuál es la diferencia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Viene la discusión pues en ambas cámaras, viene la aprobación en ambas cámaras con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara. La Cámara de Diputados son 500 diputados, la Cámara de Senadores son 128 senadores. Viene la aprobación y después de eso viene la publicación y viene la sanción. Pero previo a eso, cuando es una reforma a la Constitución, hay que remitir el proyecto aprobado a los congresos de los estados. Eso es en términos del artículo 135 de la Constitución. Entonces, una vez que lo aprobaron los diputados y lo aprobaron los senadores, hay que remitirlo a los 31 congresos de los estados y el de la Ciudad de México para que por la mayoría aprueben la reforma a la Constitución. Si no hay reforma a la Constitución, basta con la aprobación de ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Como les decía hace un momento, la Cámara de Diputados son 500 diputados. Los diputados se eligen de la siguiente manera. 300 son electos en distritos electorales, en 300 espacios geográficos en todo el territorio nacional. Esos 300 espacios geográficos, el país se divide en 300 distritos conforme a la distribución de la población. La población que está asentada, que está habitando cada uno de esos distritos, vota por un diputado. Y entonces, de ahí se eligen a 300 diputados. El partido político que gana en ese distrito, pues, logra colocar a su diputado. Por cada diputado propietario se elige un diputado suplente. Ok, entonces 300 diputados se eligen por el principio de mayoría relativa, es decir, la gente vota directamente por su diputado en cada uno de esos 300 distritos o 300 espacios en los que se divide todo el territorio nacional. Los restantes 200, el territorio nacional se divide en 5 zonas o 5 circunscripciones. En cada una de esas zonas o circunscripciones se eligen 40 diputados. 5 zonas por 40 diputados, 5 por 4, 20, los 200 diputados restantes. Y esos son diputados de representación proporcional o diputados que representan al porcentaje de votación que obtuvieron los partidos políticos. De tal suerte que los diputados de mayoría, que directamente la gente votó por ellos, que fueron 300, y los diputados de representación proporcional, que es en base al porcentaje de votos que obtuvo los partidos políticos, en suma juntan los 500 diputados. ¿Pero de qué se encargan los diputados federales? Los diputados federales se encargan prácticamente de asuntos de política interior. Se encargan de asuntos presupuestales. En tanto que los 128 senadores se eligen de la siguiente manera. Cada estado de la República va a elegir 2 senadores. Si tenemos 31 estados y la Ciudad de México, es decir, 32 entidades, tenemos los primeros 64 senadores. Por ejemplo, digamos, en el estado, en la Ciudad de México, por ejemplo, ganó Morena. Bueno, pues Morena mete 2 senadores. En el estado de Querétaro ganó, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional, pues mete 2 senadores. Y así se juntan los primeros 64 senadores, por los cuales la gente votó por ellos. Los siguientes 32 senadores es el partido político que quedó en segundo lugar en el estado, mete a un senador. Entonces, de ahí se obtienen, además de los 64, que es 2 por cada partido, por cada estado, o sea, 64, se le suman los que quedaron en segundo lugar, que es los senadores de primera minoría. 64 más 32 son 96 senadores. Y los últimos 32 senadores son de representación proporcional, es decir, se asignan por el porcentaje de votación que obtuvo los partidos políticos, se van asignando a esos, o esos senadores se les llama senadores plurinominales. ¿Los senadores de qué se encargan? Se encargan de la política exterior,
se encargan, por ejemplo, de aprobar los nombramientos de los embajadores, de los cónsules, se encargan de la aprobación de los tratados internacionales, de los acuerdos o convenios multilaterales o internacionales. De tal suerte que en términos generales podemos decir que los diputados federales se encargan de los asuntos de la política interior y los senadores de los asuntos de la política exterior con la que se vincula el Estado mexicano. Ok, entonces, regresando en el reto 2, que nos habla del constituyente permanente, pues nos habla de un proceso legislativo, que es un proceso para crear las leyes. Recordemos que las leyes son aquellos instrumentos que regulan la conducta de los individuos que viven en sociedad, en este caso, en el Estado mexicano. Se presenta una iniciativa, viene la discusión, viene la aprobación por ambas cámaras, diputados y senadores. Si es reforma a la Constitución Federal, además la aprobación de la mayoría de los congresos locales, y viene después la publicación y la iniciación de la vigencia. El presidente de la República tiene un derecho, si no está de acuerdo con esa reforma o con esa publicación, tiene el derecho de veto, es decir, puede hacer que se regrese y que no se publique esa iniciativa de ley que fue aprobada. ¿Sí? Bueno, pues ese es el proceso legislativo y el tiempo que transcurre entre la aprobación y la publicación, la teoría del derecho le conoce como la vacatio legis, que es el espacio entre la publicación y la iniciación de la vigencia. Y nos habla pues de sistemas de iniciación de vigencia como un sistema sucesivo y un sistema sincrónico. Pero bueno, eso es un poco más de la teoría del derecho constitucional. Entonces, el reto 2 nos habla pues que hagamos un flujograma donde se da ese procedimiento legislativo, la iniciativa, la discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia, y que demos un ejemplo de directamente de una reforma a la Constitución General de la República, que eso se puede consultar en la página de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Ahí viene una secuencia de todas las iniciativas que hayan sido presentadas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Viene después de ese reto 2 otro reto, que es el reto 3, dentro de la misma unidad 1, que es el caso Marbury contra Madison. Este caso, Marbury contra Madison, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla también de varios elementos, varios aspectos. Esto ocurrió en la Unión Americana, cuando precisamente hay un cambio en los poderes presidenciales y el presidente saliente había realizado unos nombramientos. ¿Nombramientos de quién? De jueces. El presidente entrante, como era de otro partido político, no quiso respetar precisamente esos nombramientos que habían realizado porque eran de una corriente distinta a la de él. Y entonces lo que demanda el juez que fue nombrado es, pues entrégame directamente mi nombramiento porque yo ya lo obtuve, yo cumplí los requisitos para ello. Entonces se da una argucia política para retrasar y negar la entrega de ese nombramiento. Entonces se somete a la interpretación constitucional de la Corte en Estados Unidos para revisar precisamente cómo está esta situación, si pueden negar o no. Aquí lo importante que cabe destacar es que, pues a final de cuentas no se logró como que entrar a fondo del asunto, pero sí se logró determinar varios aspectos, como uno de ellos es la supremacía constitucional, donde se determinó, por ejemplo, quién tiene la competencia de interpretar la Constitución o las leyes, cómo está la competencia entre los distintos organismos. Hay muchísimo que contar de este caso Marbury contra Madison, que resulta muy interesante, donde pues ahí me permití agregarles una representación donde se da precisamente esa relatoría de Marbury contra Madison y que pues nos ejemplifica cómo se puede dar una discusión o una pugna a ese más alto nivel, pues una referencia pues histórica. Hoy en día aquí en México tenemos también muchos ejemplos en donde hay discrepancia entre el actual presidente de la República, por ejemplo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, porque determinan, por ejemplo, que alguna decisión tomada por alguno de los poderes va en contra de la Constitución y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien revisa que los actos estén apegados a derecho y entonces puede estar confirmando, modificando o revocando alguna decisión tomada. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos iniciales que se dio del caso Marbury Madison, pero hoy en día también encontramos aquí en nuestro territorio nacional muchos casos en donde se ponen pues a revisión
los actos de nuestras autoridades, como es el presidente de la República, alguna ley aprobada o promulgada por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores de manera ejemplificativa. Hay que participar en ese foro. En ese foro no olviden hacer su presentación y hacer 2 retroalimentaciones al menos, algunas de las propuestas que realizaron o aportaciones que realizaron sus compañeras o compañeros, y hacer las capturas de las evidencias para enviarlo. Viene otro reto, que es el reto 4, con el que se finaliza la unidad 1. En el reto 4, lo que les pido es buscar una noticia que pueda impactar los derechos humanos. Puede ser que afecte el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libertad de comercio, el derecho a la vida, el derecho, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva, el tema del aborto, el tema, por ejemplo, de la paridad de género, el tema de la diversidad sexual. Hay en el número de situaciones que han sido analizados por la Corte o han sido analizados en materia de amparo para determinar la validez o no. Y también, por ejemplo, hay tratados internacionales que también protegen los derechos humanos y en donde, por ejemplo, cuando se hace la consulta aquí en el territorio nacional, pues no hay un reconocimiento y entonces tiene que ir a revisarlo. Apenas pasamos un caso donde violaron el derecho a la educación, comenta Yasmín. ¿De qué es ese caso, Yasmín? ¿Me lo puedes comentar? Buenas noches, Buenas ¿me noches. escuchan? Sí, claro. Buenas noches. Mire, es que le comento, bueno, yo soy madre de familia y Uh-huh. en la institución de mi hija, son un pueblo de usos y costumbres, según el presidente ahí. Él dice que tiene una acta firmada. Entonces, yo soy una mamá que trabajo y pues obviamente que sí cumplo con la cuota que es voluntaria de inscripción, que fue lo que pagué, pero ya todo esto llegó el ciclo escolar y la maestra, la directora, retuvo documentación y no me la quiso entregar. Entonces, yo le dije, ¿me la da o voy a la SEP y la demando? Y ella me dijo, no, dices que no puedo entregarte tus documentos. Le digo, pero ¿cómo de que no? Digo, no, no tiene por qué retenerlos. Entonces, la maestra lo que hizo fue entregarme documentación al comité Mm. y dijo que el comité le iba a respaldar. Pero pues no, sí fue a SEP, proseguí con todo el proceso y ya después lo que hizo la directora fue hablarme y entregarme la documentación. Y no solo contra mí, sino que hay muchos, pero las mamás se quedan calladas, no dicen nada. Sí, sí, entiendo. Este caso que comentas, que tuviste la oportunidad aquí de compartirnos con nosotros, Yasmin, muchas gracias, mucho te lo agradezco. Efectivamente, se está violando un derecho humano en donde hay una gratuidad, hay un derecho a la educación y la gratuidad respecto de la educación. Y de hecho, muchas de las cuotas o aportaciones no son obligatorias y no puede condicionarse el estar liberando un documento. En la realidad, pues sí lo hacen, lamentablemente, desafortunadamente, por el desconocimiento o bien buscando lograr obtener ese recurso. Lo cierto es que Pero, también, sí, te escucho. perdón, perdón, profe, pero aquí Sí, como supuestamente el supuesto presidente dice que son un pueblo de usos y costumbres, que según él dice que hay un acta firmada, pero ahí fue lo que ya no entendí. sí, Yo sí, digo, pues no he visto ninguna acta firmada ajá. en la Carta Magna o en la Constitución. No, a Perdón, final de adelante. cuentas, los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos. Podemos decir, es que en nuestro pueblo, como hay Sí, usos y costumbres, acostumbramos marcar la cara con, no sé, con navajas y escribir el delito que cometió, porque esa es la costumbre. No se pueden esgrimir de ese tipo de situaciones, o es que es la costumbre, es un acta. Ahí habría que ver si efectivamente hay un acta, pero también hay que revisar que esa acta no sea violatoria a los derechos humanos. Y por más que se diga que son usos y costumbres, no pueden estar los usos y costumbres por encima de los derechos humanos. sí, más que nada son los derechos de los niños. Yo, o sea, Es digo, pues un correcto. niño, sus documentos necesita, le digo, para seguir estudiando. Y pues sí, Ujú. tuve ahí un pequeño dilema, pero sí, Sí, sí. me gané muchos enemigos por levantar la Sí, voz y hacer valer mis derechos. entiendo. Sí, por hacer válido el interés superior del menor, porque el menor, a final de cuentas, Sí, tiene derecho a obtener esa documentación que le permita seguir con sus estudios.
exactamente, y bueno, el presidente sí me dijo que, bueno, trató de decirme que me quedara callada. Y yo digo, pero ¿por qué? Si la misma presidenta Claudia Sheinbaum es presidenta, hace varios sus derechos, yo no me voy a quedar callada, digo al contrario. Entonces, yo creo que todo eso sí es un dilema y me gané muchos enemigos y hasta me Sí, amenazaron de muerte, entiendo, pero entiendo, yo no me tenía pero que quedar callada. aquí lo que comentas y lo que logro entender, pues, del caso que planteas, pues el derecho le asistía al menor, te asistía a ti. Lamentablemente, pues ellos esgrimían o argumentaban ciertas cosas que pues nunca te exhibieron un acta, pero más Ujú. allá, no pueden argumentar alguna cosa contraria a derechos humanos. Los derechos humanos están elevados a rango constitucional e incluso reconocidos por los tratados internacionales, entonces no se pueden ir en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Sí, gracias, gracias, Precisamente, profe. sí, no, al contrario, muchas gracias. En el reto 4 es analizar efectivamente algún caso así, que haya habido una detención arbitraria, que haya, por ejemplo, un caso de una prisión preventiva oficiosa y que haya transcurrido ya muchísimo tiempo y que no se haya dictado sentencia, que se hayan retenido documentos, que se hayan vulnerado derechos y cómo se ha actuado frente a estos casos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus publicaciones, tienen muchos de esos casos que nos pueden ser de ayuda. Y entonces tenemos que hacer un análisis de esa sentencia o de esa noticia, mejor dicho, que viola pues derechos humanos. Eso es en el reto 4. En el reto 5 nos habla de la división de poderes. Ese es un cuestionario. Les comento, hay 3 órdenes de gobierno o niveles de gobierno: el nivel federal, nivel estatal y nivel municipal. En el nivel federal hay una división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo federal es el presidente de la República. El presidente de la República se auxilia de una administración pública federal, que se refiere a las secretarías, al gabinete, pues Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Bienestar, todas las dependencias que se van a encargar de todos los temas en particular. Entonces, eso es la administración pública federal, que puede ser centralizada y puede ser descentralizada. La descentralizada, por ejemplo, son las empresas que se encargan empresas u organismos que se encargan de algún tema en particular. Por ejemplo, un organismo que se encargue de un tema en particular puede ser de materia de salud, puede ser el IMSS, puede ser el ISSSTE, puede ser, por ejemplo, Petróleos Mexicanos. Son empresas de participación estatal o también órganos descentralizados. Es decir, a nivel federal, pues, hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el presidente de la República y el presidente de la República se auxilia de una administración pública federal, que son el gabinete, los secretarios, que le van a ayudar a ejercer sus funciones, función ejecutiva. El presidente de la República o la presidenta de la República se le conoce como el primer mandatario. En los contratos, que es el contrato de mandato, existe una figura que se llama mandante y otra figura que se llama mandatario. El mandante es el que ordena, es el que instruye, es el que dice qué se va a hacer. Y el mandatario es el que va a obedecer, va a acatar las instrucciones del mandante. Entonces, el primer mandatario, que es el presidente de la República, debe de acatar las instrucciones del mandante. El mandante es el pueblo, que fue el que lo escogió y lo llevó a ese lugar. Luego entonces no tenemos por qué estar dándole ese reconocimiento, sí, desde luego el respeto, pero no podemos dejar de olvidar o dejar de ver que los servidores públicos son precisamente para servir al pueblo, para servir en la función pública. No hay que estar, pues, servirlos. Hay un dicho que refiere: el incienso huele bien, pero en exceso acaba por tiznar al ídolo. Entonces, a lo que me refiero es que a veces nosotros mismos encumbramos y le damos demasiado poder al servidor público cuando ellos son los que deben de servir primero. Entonces, el presidente de la República es el primer mandatario, es el primero en obedecer y hacer todo lo necesario en beneficio del pueblo. Entonces, en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, a nivel federal hay división de poderes: ejecutivo, el legislativo, ya comenté que hay 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y el Poder Judicial lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 11 ministros
Y también hay magistrados de los tribunales colegiados y jueces de distrito. Ellos se encargan de resolver temas que son los amparos, amparo directo y amparo indirecto. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un amparo directo y un amparo indirecto? Un amparo indirecto es contra cualquier acto de autoridad que vulnere los derechos humanos. Entonces, tú válidamente puedes acudir ante un juzgado de distrito para decir, es que no me quieren entregar esta documentación, es que me clausuraron mi negocio, es que no me quieren dejar en libertad. Y interpones un amparo indirecto. El amparo directo, ¿contra qué se interpone? El amparo directo se interpone contra una sentencia o contra una resolución donde ya no hay nada ante quien acudir o resolver, cuando ya se dictó la última determinación o resolución. Y ese se interpone no ante un juez de distrito, sino un tribunal colegiado de circuito, donde están 3 magistrados. Entonces, hay algunos asuntos que son demasiado relevantes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lleva esos asuntos y resuelve al respecto. A diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en el Poder Judicial es el único poder donde se requiere una preparación académica, se requiere ser licenciados en Derecho, tener una formación académica de por lo menos 5 años de ejercicio profesional, 10 años para ser ministros y tener cierta capacitación, cierta preparación. Disculpe, ¿quién toma la última decisión? ¿El juez o entre todos los magistrados y además del Poder Judicial? Y además del Poder Judicial. Ok. ¿Quién toma la última decisión? Cuando se dicta una sentencia, un juez de distrito toma la última decisión. Sin embargo, la decisión de un juez de distrito puede ser apelada ante una instancia superior, que sería un tribunal colegiado de circuito, que se integra por magistrados. Entonces, ellos harían la última resolución respecto de un caso. Por ejemplo, detienen a una persona y lo sentencian a 10 años de prisión, un juez. Entonces, se inconforman con esa sentencia y entonces los magistrados dicen, se confirma o se revoca esa sentencia. Entonces, ante esa determinación que tomen los magistrados, ya sería la última instancia. Entonces, si me preguntas cuál sería la última decisión, pues la que digan los magistrados de un colegiado de circuito. Ok, entonces, a nivel federal, ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel estatal, ejecutivo, gobernador, también con su administración pública estatal, su gabinete local. Legislativo, a diferencia del federal, aquí es solamente una cámara, que es el Congreso del Estado. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, son 36 diputados, de los cuales son 22 de mayoría relativa. El estado de Guanajuato se divide en 22 espacios geográficos, que son 22 distritos electorales. Entonces, hay 22 diputados de mayoría y 14 diputados de representación proporcional. Ok, está un poder judicial que se integra por un Supremo Tribunal de Justicia, juzgados menores, juzgados de lo familiar, juzgados de oralidad, juzgados laborales, por todas las materias que existen. A nivel federal y a nivel local o estatal hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel municipal no hay división de poderes. A nivel municipal solo hay un poder que se llama ayuntamiento. El ayuntamiento está encabezado por un presidente o presidenta municipal y por síndicos y regidores. Entonces es un cuerpo colegiado. Luego entonces la autoridad máxima de un municipio no es solo el alcalde o presidente municipal, sino el ayuntamiento, que es la reunión del presidente o presidente municipal, los síndicos y los regidores, que es una organización de ciudadanos, habitantes de un municipio, por los cuales se está votando y se están eligiendo a ellos. Esto sí es en el municipio, así es. Eso es efectivamente en el municipio. En la Ciudad de México, por ejemplo, tienen otras denominaciones porque está en un proceso de transformación de lo que era la Ciudad de México, bueno, lo que era el Distrito Federal, para convertirse pues en un estado.
cuando un servidor público comenta qué pasa con un regidor que no cumple sus funciones, hay un régimen de responsabilidades administrativas, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución General de la República y el 124, nos dicen lo siguiente, que los servidores públicos que incumplen lo que está previsto en la Constitución Federal o en la Constitución del Estado o en la Ley Orgánica Municipal e incumplen con sus funciones, se pueden ser acreedores a una remoción, una destitución del cargo. Y entonces existen un régimen de responsabilidades administrativas. De hecho, es muy bonito, muy interesante el derecho, sobre todo en el régimen de responsabilidades administrativas, porque incluso pues pueden ser separados del cargo e inhabilitados para ocupar el cargo hasta por 20 años, porque son malos servidores públicos y se retiran. Hay que presentar una denuncia, en el caso de los municipios, ante la Contraloría Municipal, en el caso de los estados, ante la Secretaría de la Contraloría o de la Transparencia o ante el órgano interno de control, y presenta una queja o una denuncia donde se diga precisamente que están incumpliendo con sus funciones y anexar todos los elementos o todas las pruebas. Y es obligación realizar la investigación y ellos harán comparecer precisamente al servidor público para que se defienda y manifieste las pruebas a su favor, y ellos tendrán que estarlo presentando de acuerdo a su distrito que le corresponde. Yasmín, ¿qué pasa cuando los regionales no cumplen con su trabajo de acuerdo a su distrito que les corresponde? Bueno, en realidad, los diputados representan a la gente que habita el distrito. Los regidores representan a la población que habita todo el municipio. ¿Qué pasa si un servidor público incumple con una propuesta de campaña? Lamentablemente, pues no pasa nada, lamentablemente. Pero si viola la ley, si viola la Constitución, entonces sí puede incurrir en responsabilidades. ¿Qué pasa si incumple con una promesa de campaña? Pues en la siguiente elección, pues el electorado se lo puede cobrar y puede ya no reelegirlo y puede echarlo fuera. Ese sería un mecanismo de control. Pero si se excede e incurre en actos de ilegalidad, pues se le puede estar destituyendo, ¿sí? Eso es a grosso modo lo que engloba pues este curso, lo que son los tres órdenes de gobierno, la división de poderes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de lo que han venido trabajando, de lo que han venido realizando. Carmina, Sara, Raquel, Ángeles, Yasmín, ¿cómo se han sentido? Todo bien. De cualquier manera, sí, Bueno, Carmina. yo me siento muy emocionada. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Bueno, Yo sí me siento muy emocionada, con muchas ganas de salir adelante y espero que pronto nos estemos graduando todos. perfecto, y lo van a lograr porque precisamente ya se animaron a realizar el cursar esta licenciatura, y les comento, es una licenciatura muy bonita. Precisamente su servidor en este diciembre estoy cumpliendo 25 años de egresado, y en esos 25 años pues un compromiso me ha llevado a otro. Comencé en la administración educativa, haciendo normativas y leyes para reglamentos para universidades. Me llamaron a gobierno, estuve colaborando en gobierno como asesor jurídico con el gobernador, y ya después estuve en carrera judicial, y bueno, pues muchas cosas que se han ido dando, y es una tarea muy bonita. Me ha tocado como litigante y como juzgador, como magistrado, es estar trabajando. Yo lo que les estaría aportando, si me lo permiten, les voy a estar compartiendo algunos casos, muy significativos. Yo recuerdo, por ejemplo, resolví un asunto donde, muchas gracias, resolví de un policía que fue lamentablemente ejecutado entrando a un Oxxo, pero estaba en su día de descanso. El municipio no le quería pagar porque no estaba en funciones. Y yo resolví e hice una interpretación respetando los derechos humanos, en el sentido de que la figura, la figura de policía municipal se mantenía en una relación con la sociedad y era percibido como tal. Entonces, el negarle un derecho de una
prestación para sus hijos menores, para su viuda, pues era revictimizarlo y era pues incluso negarle ese derecho que tenía. Y así lo resolví y obligué al municipio que corrigiera sus leyes y que hiciera la modificación, porque precisamente interpreté el caso, las leyes internacionales, los tratados internacionales con la Constitución, y resolví que tenía derecho a que se le indemnizara, que se pagaran las pensiones a esos menores y a esa viuda, aunque pues no estaba en servicio activo. Entonces, precisamente, a veces, en muchos casos, los jueces o los magistrados, precisamente, en su momento, bueno, yo ya no soy magistrado, ya estoy magistrado en retiro, lo que hacíamos era revisar precisamente los actos de autoridad que no fueran violatorios de derechos humanos. Como les dije, voy a compartirles algunos, si me lo permiten, algunos casos, son interesantes, y podemos estar en ese diálogo y en esa retroalimentación tantas veces se requieran. Como les digo, es una carrera muy bonita, les va a llenar realmente todo su corazón, su alma, su espíritu. Es una carrera apasionante, conocer el derecho, aplicarlo directamente al caso en concreto, ayudar a la familia, ayudar a las personas, y es algo que pues te va a llenar, y desde luego si se logra, bueno, pues qué mejor. Eh, Preguntan, sería como una revisión judicial. Profesor, a mí me gustaría hacer algo para poder quitar en ese pueblo los usos y costumbres. Desgracia no me apoyó, en este caso el policía, en una revisión judicial. Y se me comentar algo y hacer una pregunta. En el caso del policía, sí fue una revisión judicial porque se la habían negado. Entonces, en la revisión yo revisé lo que le habían resuelto, que era negando, y yo determiné que violaron el derecho las propias autoridades municipales, y le di la razón a la viuda y a los huérfanos. Fue una revisión judicial que hice, una resolución. Y en el caso de los usos y costumbres, se puede solicitar una revisión para que se valide si es constitucional o no, o si es inconstitucional. Habría que presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado directamente sobre cuál uso y costumbre, que tiene que haber un acta o un documento para validar si es contrario a la Constitución del Estado y de la República, y contrario a los derechos humanos. Digo, con gusto, también algún asunto, algún tema, en el chat, me lo pueden plantear, el chat que tenemos ahí en el módular, y con gusto les oriento y les digo alguna información. No sé si tengan alguna otro planteamiento, alguna duda, los retos. Digo, yo estoy aquí a la orden, y para mí realmente es un placer estar colaborando con ustedes en este módulo de Derecho Constitucional. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí, Am, adelante. en caso personal, tuve unas demandas, por eso quise estudiar derecho. Esa fue mi mayor motivación para defender a mis hijos. Me los quitaron un mes, bueno, casi 2 meses. El papá de mis hijos maltrataba a mi hijo el mayor, por lo cual yo decido correrlo. Eh, eh, al momento de que yo lo corro, él descuida a sus otros niños. Tengo 2 niños con él, el amor de padre. Entonces me los pide, yo no accedo, me los pide la mamá. Estoy haciendo como un tipo resumen. La mamá, pues por fin accedo yo, se los presto. Ese mismo día los llevan a fiscalía, les dicen que eh, hablen en contra mía. El punto es que me denuncian por maltrato, por violación. Los niños les hacen estudios, no tienen ningún tipo de violación, no tienen maltrato. Los niños están asustados, no me dejan verlos. Mis abogados, por cierto, muy buenos abogados que yo tengo, eh, hacen un tipo rescate con una orden de un juez. Este, Aquí mi pregunta es, ¿él abrió muchas carpetas de investigación? Bueno, a mí me conceden la guardia y custodia de los niños. Este, Él tiene orden de restricción, les metió muchísimas cosas a los niños. Para ellos yo ya había fallecido, para mis niños. Fue un